Gracias, Douglas. Y cuando uno se toca por acá, así como en la zona de la tiroides, y se siente una pelotita que llamamos un nódulo, evidentemente uno dice, esto no me huele bien, ¿qué será? ¿Por qué aparecen? ¿Qué hacen en la tiroides? Bueno, hoy contamos con la presencia del médico otorrino, el doctor Roy Acosta, que nos va a ayudar y nos va a decir por qué aparecen estas pelotitas y qué hay que hacer con ellas. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Verónica, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Sí, es muy importante tener siempre en cuenta que cualquier estructura del cuerpo puede evolucionar, puede diferenciarse y hacer masas, o hacer nódulos, o hacer tumoraciones, que pueden ser benignas o pueden ser malignas, ¿verdad? En el caso de la tiroides, es una zona muy accesible al examen físico, es muy fácil teóricamente de revisar. Es fácil al tacto de sentir esos nodulitos, esas pelotitas, doctor. ¿Dónde están exactamente? En eso cuenta mucho cómo sea el cuello de la persona, porque tenemos cuellos un poco más largos, que son un poco más accesibles, cuellos más delgados, aunque de repente el tejido graso que rodea al cuello nos va a estorbar. En este que tenemos acá, doctor, ¿dónde más o menos podríamos encontrarlo? Ubicamos la tiroides por debajo donde está lo que llamamos la manzana de Adán. Entonces, un par de centímetros para abajo vamos a encontrar la glándula tiroides, que tiene una forma de mariposa. Esa es la 2 centímetros, como 2 deditos después de la manzana. Un par de deditos para abajo, dependerá del tamaño del cuello. Doctor? Más para bajito tal vez. Más para bajito. Dependerá de lo largo que tenga el cuello cada uno, como para saber si está más abajo o más arriba. No es tan grande, por supuesto, pero por los asuntos del dibujo queda así. Y dentro de ella puede pasar que se genere el crecimiento de un nódulo, de una pelotita. Ese nodulito o esa pelotita, doctor? Lo que la persona va a sentir es, ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, o a veces incluso en el centro, que hay menos tejido glandular en el centro, pero también se puede desarrollar un tejido del istmo. Lo que la persona va a sentir es un crecimiento. Esa famosa pelotita que estamos... Okay. Posiblemente inicialmente no la note, porque para que la pelotita se haga molesta y haga sintomatología, requiere de cierto tamaño. Entonces, de repente, antes de que se dé cuenta, primero se toca. Entonces ahí es muy importante la verificación y el examen físico. Doctor, una consulta, ¿por qué? Y es que esto lo digo que como mujer que soy, escucho muchos casos, porque somos las mujeres las que con mayor frecuencia desarrollamos esa pelotita, ese crecimiento, esa de que la tiroides no está funcionando del todo bien. ¿Por qué nosotras? Es más frecuente en ustedes de repente por razones genéticas, más o menos en una frecuencia de 5 o 6 a 1, más frecuente en mujeres que en hombres. Tradicionalmente es muy grande, es un porcentaje 5 o 6 a 1. 5 o 6 a 1, exactamente. De repente, si usted le toca el cuello a 100 mujeres, con palparlo, va a encontrar en 5 o 6 mujeres nódulos en etapas tempranas. Estamos hablando de personas a las que no se le ve nada. En etapas tempranas es que está chiquitito esa pelotita. De 1 centímetro de tamaño. Doctor, tóqueme usted a ver si tengo alguno, no, para aprovechar y para que las señoras en casa vean. Okay. Es muy importante que el examen, el examen lo hacemos desde atrás con la persona sentada. Okay. Pero no, se toca normal. Pero ahí digamos, si yo estoy en la casa, puedo tocarme un poquito para ver si siento algo irregular, alguna pelotita, doctor. Se puede tocar y algo así como, por ejemplo, el examen de mama, el autoexamen de mama, no con la frecuencia tal vez que ocurre en el caso de las mamas, pero de vez en cuando es importante que uno mismo se esté tocando, no solo en la tiroides, sino en diferentes zonas del cuerpo, en las axilas, en las ingles, en el cuello, en todo lado. ¿Cómo se quitan esos nódulos? Porque si yo tengo una pelotita, yo me voy a poner un poco nerviosa, doctor. Ante la presencia de un nódulo, siempre hay que hacer un estudio clínico completo para verificar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿en dónde son más frecuentes los nódulos o en quiénes son más frecuentes los nódulos? Por ejemplo, si la abuela tuvo cáncer de tiroides, si la mamá tuvo cáncer de tiroides, si la hermana tuvo cáncer de tiroides y aparece una pelotita, esa persona es de más riesgo que una persona en la que la familia nunca tuvo cáncer de tiroides, por ejemplo. Si comienzan a haber cambios físicos, aumento de peso, trastornos en el metabolismo y comienzan a haber nodulaciones en la tiroides, pues es importante estudiarlo, porque podemos estar ante un nódulo que sea hiperfuncionante o un nódulo que sea hipofuncionante. Y también puede ser que sea un nódulo único o que sean nódulos múltiples. Eso también hay que definirlo. Entonces, ante un nódulo que sea hiperfuncionante, eso podría generar otra serie de trastornos metabólicos que llevan a un hipertiroidismo. Eso hay que controlarlo. Dependiendo de qué tanto afecte, primero se trata con medicamentos o puede ser que sea necesaria una cirugía. Igualmente en el caso de los nódulos hipofuncionantes. Si son nódulos benignos,
que cuando se le hace un estudio sonográfico y una biopsia con aguja fina, que es una punzadita para determinar cómo son las células, y son nódulos benignos, generalmente se observan. No se tratan ni con medicamentos ni con cirugía. Pero si las características del nódulo, tanto sonográficas o de citología, nos dicen que hay malignidad o que hay posibilidad de malignidad, nos ponemos más de cerca ya a pensar en cosas más quirúrgicas. Por ejemplo, quitar o la mitad de la glándula o quitar toda la glándula en el caso de que sea un tumor maligno. Doctor, con el tema de los rangos de edad, ya sabemos que es 5-1, 6-1 nosotras las mujeres, pero ¿hay un rango de edad donde seamos más vulnerables para que aparezca algún problema de este tipo? Antes hablábamos de dos etapas, mujeres jóvenes y ya mujeres mayores, pero hemos visto que como que los rangos de edad se han ido juntando. Entonces ya encontramos tumores en muchachas desde los 12 años, incluso temprano, sí, hasta señoras de 60 y pico, 70 y pico de años. Entonces encontramos tumores en toda la franja, digamos, de edad más frecuente de actividad metabólica. Okay. Doctor, usted señalaba algunos cambios físicos cuando estaba describiendo los físicos, no digamos de que peso, de cansancio. ¿Cuáles podrían ser esos cambios propios? Los cambios propios que hace una persona con trastornos metabólicos por trastornos de tiroides. ¿Cuáles serían, por ejemplo, doctor? si es una persona que hace hipotiroidismo, va a tender a ganar peso, va a tender a andar aperezada, a hacer depresión, va a tener caída de pelo, una serie de cambios propios de la mala función de la glándula. E igualmente, la persona que hace cambios por hipertiroidismo hace cambios más bien de un metabolismo acelerado. Aumento de la presión arterial, taquicardia, nerviosismo. Gente que anda como que le tiembla como mucho que el pulso también, el pulso, exactamente. Ese tipo de cambios son propios del funcionamiento de la glándula, pero eso no tiene que ver con el nódulo. Eso es por la glándula, por la hormona que anda girando en el cuerpo y hace todos los cambios metabólicos. Ok, este nodulito no va a afectar el funcionamiento de la tiroides, entonces. No, sí, claro, depende. Si el nódulo tiene autonomía y no responde a las órdenes que hace la hipófisis, va a comenzar a soltar mucha hormona, entonces nos genera un hipertiroidismo y nos va a alterar. Si el nódulo no es un nódulo autonómico y comienza nada más a crecer y no genera cambios metabólicos, podría ser que si la glándula anda mal y en general toda la glándula no produce la cantidad de hormona correcta, entonces tenemos un hipotiroidismo propio de la persona que tiene un hipotiroidismo, que además tiene un nódulo, que es el que hay que estudiar. Doctor, usted ahora decía que con los rangos de edades que hay desde 12 años casos, ¿qué tan frecuente es en niñas, en adolescentes? Porque también, ¿verdad? Hay un tema hormonal ahí que hay mucho desorden hormonal propios de la época. ¿Es común que afecte también? En realidad es más frecuente cerca de la edad para arriba de los 18 o 20 años y hasta los 45 o 50 años. Esa es la zona, digamos, de más frecuencia. 18 a 20, 18 a 20 hasta 45 o 50 años es la zona de edad donde encontramos más frecuencia de tumoraciones. En niños En niños es poco frecuente, pero encontramos también personas jóvenes, niños, digamos, ya adolescentes, no niños, es menos frecuente. Pero encontramos también, cuando ya comienzan a haber cambios hormonales, ya personas con tumoraciones y con nódulos. Doctor, más allá de la resequedad del cabello, del cansancio, ¿qué más se extiende? O sea, ¿hasta dónde se irradia estos problemas de la tiroides en nosotras las mujeres? Porque realmente esto afecta a muchas mujeres. Sí, metabolismo del calcio, por ejemplo, que tiene que ver también con ¿Se descalcifica la mujer, doctor? No propiamente por la tiroides, sino por glándulas que están cerca de la tiroides, las paratiroides que están detrás, por ejemplo. Cuando hay una cirugía y se sacrifican las glándulas o como parte del proceso quirúrgico se pierde la función de las glándulas, también puede haber trastornos metabólicos con el calcio. Se hacen alteraciones en la piel, comienza a cambiar el cutis, dependiendo de los cambios que hagan, va a avejentar la flacidez que tenga la piel, entonces ya va a ser más fácil la presencia de arrugas, por ejemplo, caída del cabello, entonces se genera alopecia, una serie de cambios propios de una persona con hipotiroidismo o hipertiroidismo, dependiendo cómo se porte la glándula exactamente. Doctor, achacando otra vez el tema del peso, hay mujeres que dicen, no, es que yo estoy gordita porque tengo problemas en la tiroides. ¿Qué hay de cierto que siempre es problema de tiroides? O sea, ¿qué tanto me va a afectar el peso? ¿Es real que siempre es problema de tiroides o puede ser otras situaciones? Generalmente cuando una persona gana peso y no logra manejar ese equilibrio entre lo que gasta y lo que consume, es porque la cantidad de calorías que está ingiriendo es mayor a la cantidad de calorías que está gastando. Entonces, de repente, sí, cuando una persona tiene un hipotiroidismo, puede ser que el metabolismo sea un poco más acelerado, entonces haya que hacer un poquito más de esfuerzo para gastar lo que estás consumiendo. Pero definitivamente, como decimos siempre, todo entra por la boca. Entonces, hay un desbalance de repente en lo que estamos comiendo.
A veces la gente no come tan mal en cantidad, pero sí come muy mal en calidad. Pero ya eso es un tema ya totalmente de dietas y cantidad de carbohidratos y de proteínas y demás cosas. Pero a nivel de tiroides, doctor, ¿cuánto sube el peso, el mal funcionamiento de la tiroides? ¿Hay algún dato de ese tipo? No te podría precisar, porque eso dependerá mucho de cada uno. De repente puedes tener 2 hermanas con trastornos de hipotiroidismo y una se sube muy rápido de peso comiendo lo mismo que la otra y la otra va un poquito más lento. Eso no se puede medir. Y más bien en el caso contrario, los que pasan aceleradísimos, delgadas, que sufren porque no hay manera de bajar de peso, también por un trastorno. Podría ser por un trastorno metabólico propio de la tiroides o podría ser también un asunto constitucional ya por genética, que también hay gente que puede ser que tenga la facilidad de comer y no engorda. Doctor, y cuando a una mujer le piden un recuento, como saber hormonalmente cómo anda, un recuento hormonal, ¿qué significa eso? Porque cuando uno le piden ese examen, uno dice, ¿qué será lo que tengo? ¿Para qué se pide? Por ejemplo, para cuando hacemos estudios de una masa o un nódulito en la tiroides, generalmente empezamos como estudio de base un examen de sangre que nos va a medir cómo están las pruebas de función tiroidea. Y además adicionamos una medición de perfil lipídico, porque también el metabolismo de la tiroides va a afectar el perfil de lípidos, ¿verdad? Puede ser que haya aumento de colesterol y aumento de triglicéridos por metabolismo tiroideo. Entonces, pedimos una TSH, que es una medición de la hormona que se genera en la hipófisis, una medición de T3 y de T4, que son las hormonas propias que andan girando en el cuerpo y que son las que hacen la función de la tiroides. Entonces, a partir de cómo estén los niveles, vamos a definir si es un estado eutiroideo, que es el normal, hipertiroideo, que es un estado acelerado, un hipotiroideo, que es un estado más lento, exactamente. Ok. Doctor, si yo me doy cuenta, ya salen los exámenes alterados, ya sea hipo o lo que tenga el nivel, ¿cómo me trato? ¿A qué recurre el paciente? A eso vamos. Entonces, hay que complementar. Si estamos hablando de una persona que tiene un nódulo, o sea, que ya definimos que se palpó. Tiene el nodulito acá. Tiene el nodulito. Entonces, lo que sigue es, además del examen de sangre, hay que hacer un ultrasonido y depende de los cambios del ultrasonido y depende de las características clínicas del nódulo, una punción que se llama biopsia por aspirado de aguja fina, que es meter una agujita, ya sea dirigido clínicamente con el tacto o dirigido sonográficamente con ultrasonido. Entonces se coge una muestra, se estudia en una lámina, se hace un estudio de citología por un patólogo y él es el que nos va a decir qué características tienen esas células. Entonces él nos va a hablar de porcentajes de malignidad, nos va a hablar de si es un tumor benigno, si es un cáncer ya establecido, si es una neoplasia folicular, por ejemplo, que muchas veces no se reporta ni cáncer ni benigno, sino que es un estado como intermedio en el que hay una duda. Ok, perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Un placer compartir con usted y que nos ayude tanto, porque a nosotras las mujeres, como usted decía, 5, 6, 5 a 1, somos muchas las que estamos pendientes de esta situación. Muy amable.